El salón todavía olía a sangre y hierro cuando los guardias arrastraron a los nobles afuera, murmurando órdenes confusas del rey. Serena no supo cómo llegó a sus aposentos, solo que sus pies se movían como si fueran llevados por una fuerza que no le pertenecía. El corazón aún le latía con el eco del grito que lo había cambiado todo. Horas después, en el silencio del ala maldita, la puerta rechinó y la sombra familiar apareció. La bestia. Caminaba cojeando, el cuerpo cubierto de heridas, pero aún imponente, aún lleno de la furia contenida que lo definía. Por un instante, solo se miraron. Ella, temblando, él, jadeando, como si el mismo aire entre ellos estuviera hecho de brasas. «No deberías estar aquí», susurró Serena, aún sabiendo que sus palabras eran vacías. La bestia se rió por lo bajo, un sonido ronco, quebrado, que más parecía dolor que humor. «Después de lo que vi hoy, no hay lugar donde no estés tú». Se acercó, y ella sintió el calor salvaje de su presencia. Las garras retraídas, el pecho marcado por cortes aún abiertos, pero los ojos. Los ojos ardían con algo que Serena no había sabido nombrar hasta ese instante. Necesidad. No solo de sangre, ni solo de deseo, sino de algo más grande. «Detuviste al rey», dijo la bestia, con voz baja, grave, cargada de incredulidad. Nadie jamás lo había hecho dudar. Nadie, excepto tú. Él se inclinó ligeramente, como si estuviera frente a algo sagrado, y eso hizo que el estómago de Serena se revolviera. Ella nunca había sido reverenciada. Había sido olvidada, desechada, vendida. Y ahora, una criatura temida por todos la miraba como si fuera su salvación. Serena respiró hondo, con el pecho jadeante. «No sé qué me pasó. Solo sé que no puedo volver a ser lo que era antes». La bestia extendió la mano, vacilante, como si temiera que el toque la destrozara. «Tal vez nunca fuiste solo aquello que dijeron. Tal vez siempre fuiste más». Ella no respondió. Solo dejó que el silencio se extendiera entre ellos, cargado, pesado, pero de alguna forma reconfortante. Porque, por primera vez, Serena no se sentía una moneda, ni una prisionera. Se sentía vista. La bestia no apartaba los ojos de ella, como si cada gesto de Serena fuera un enigma a descifrar. El silencio se alargó hasta que su voz grave regresó, cargada de algo más profundo que curiosidad. Era casi reverencia. «Tu grito, aquello no era humano. Lo sentiste, ¿verdad? Como si algo dentro de ti se hubiera liberado». Serena se estremeció. Las palabras de él daban justo en el blanco de lo que ella intentaba negar. Sí, lo había sentido. Había sentido la sangre correr a un ritmo extraño, como si pulsara en sintonía con algo que no pertenecía al mundo de los mortales. «Yo siempre fui solo un error», murmuró con la mirada baja. «Estéril. Deshecho. No hay nada en mí que valga tanto poder». La bestia se acercó más, su sombra envolviéndola como un manto. «Estás equivocada. Conozco los susurros antiguos. Hay leyendas de una sangre perdida. Una sangre que no genera hijos, pero genera poder. Una carga que los reyes siempre han temido, porque esa sangre no sirve al trono. Lo desafía». Serena levantó el rostro lentamente, con los ojos bien abiertos. Nunca había escuchado algo así. Desde niña, su esterilidad había sido vista solo como una maldición, nunca como algo más allá de la vergüenza. «¿Estás diciendo que aquello es parte de mí? ¿Que siempre lo ha sido?» La mirada de la criatura ardió, como si estuviera frente a una revelación que había esperado por siglos. «No eres una moneda, Serena. Nunca lo fuiste. Eres la heredera de un poder olvidado. Y por eso él, el rey, te teme tanto como te desea. Él siente. Él sabe». Las palabras resonaron dentro de ella como un llamado antiguo, rompiendo cada cicatriz que llevaba. Por primera vez, Serena no sintió vergüenza de su diferencia. Sintió miedo, sí, pero un miedo nuevo, el miedo de comprender que tal vez su vida nunca había sido desechada, sino escondida. La respiración de Serena se aceleró, el pecho subiendo y bajando en oleadas descompasadas. La bestia, aún herida, se acercó hasta que sus palabras sonaron como un secreto, cargadas de un peso antiguo. Hace mucho tiempo, antes de que los reyes alfas gobernaran, existió un linaje que no producía herederos, pero guardaba algo más valioso. Eran llamados los portadores del eco, humanos nacidos entre depredadores, incapaces de generar vida, pero capaces de despertar fuerzas que ningún metamorfo se atrevía a enfrentar. Serena sintió que el corazón le fallaba. Eco.
La palabra vibraba dentro de ella como si ya la hubiera escuchado en sueños. ¿Y qué les pasó?, preguntó, con la voz casi un susurro, temiendo la respuesta. Los ojos de la bestia brillaron bajo la luz tenue, reflejando recuerdos distantes en su mirada. Fueron cazados. Algunos por miedo, otros por ambición. Los reyes los compraron, los usaron como armas, y cuando no pudieron controlarlos, los eliminaron. Las historias dicen que el linaje había desaparecido, hasta que gritaste hoy. Serena retrocedió un paso, como si la propia revelación fuera una navaja a punto de cortarla. Todo lo que había oído en su vida sobre su esterilidad, todas las humillaciones, los rechazos, parecían ahora adquirir un nuevo significado. No era solo un defecto, era una marca antigua, odiada y temida. Entonces es por eso, murmuró, con la mente ebulliciendo, es por eso que el rey me mira de esa manera, no solo por orgullo. Él sabe que soy una amenaza. La bestia asintió, con la voz firme incluso en el dolor. Sí, él siente que no eres suya, que nunca podrás serlo. La sangre perdida no sirve a las coronas. Las derriba. Un silencio pesado cayó entre ellos, pero ya no era el silencio de la duda. Era el silencio de la revelación, el inicio de una verdad que cambiaría no solo la vida de Serena, sino el destino de todo el reino. Serena apretó las manos contra el pecho, como si quisiera impedir que el corazón se le escapara. El castillo entero parecía más silencioso que nunca, como si hasta las piedras estuvieran escuchando la confesión que acababa de recibir. La idea de llevar dentro de sí una herencia olvidada no la llenaba de orgullo, sino de vértigo. Toda su vida se había acostumbrado a ser rechazada, y de repente descubría que era temida. La bestia observaba cada matiz de su expresión, y había ternura en sus ojos salvajes. «Sé que duele», murmuró, con la voz tan baja que casi se perdía en el aire. Pasar la vida creyendo ser nada, y luego descubrir que puedes serlo todo. Es una herida que no cicatriza fácilmente. Las palabras de él la golpearon como flechas, no porque fueran dulces, sino porque eran verdaderas. Serena no sabía qué le dolía más: los años robados de dignidad, o la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Si de verdad era parte de esa sangre perdida, no había forma de esconderse. El rey la perseguiría, la corte le temería, y hasta la bestia la miraba como si fuera más un mito que una mujer. ¿Quién quedaría para ver a Serena simplemente como Serena? Levantó la mirada, intentando sostener la tormenta dentro de sí. Si esto es real, si yo soy de verdad, lo que tú dices, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando tantos otros no? La pregunta resonó como una súplica. La bestia, por un instante, pareció dudar, y Serena entendió que él sabía más de lo que revelaba. Aún así, su respuesta fue firme. Porque tal vez no eres tú quien está sobreviviendo, Serena. Tal vez es el propio eco el que eligió continuar a través de ti. Un escalofrío le recorrió la espalda. No quería creer. No quería ser elegida por nada, ni por nadie. Todo lo que había deseado en la vida era libertad, un espacio donde pudiera existir sin exigencias. Ahora descubría que cada paso suyo podría rediseñar el destino de un reino. Y, aún así, había algo dentro de ella que se negaba a retroceder. Un calor extraño, casi reconfortante, como si una parte de ella hubiera esperado este momento desde siempre. Quizás el miedo y el coraje fueran, después de todo, dos caras de la misma moneda. Cuando la bestia se retiró, dejando solo el eco de sus pasos arrastrados en el pasillo, Serena permaneció inmóvil, sentada en el borde de la fría cama de piedra. El silencio la envolvió como un manto pesado, y por primera vez no había nadie a quien mirar, juzgar o de quien esperar algo. Estaba sola consigo misma, y eso era lo que más la asustaba. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran como ríos desordenados. Recordó todas las veces que la habían llamado un error, cada mirada de asco o piedad que había recibido. Hasta ese momento, había creído que era solo eso, un error viviente. Pero ahora, esas mismas palabras parecían adquirir otro sentido. Ser estéril, ser diferente, podría no ser una condena, sino una marca antigua, odiada y temida. Serena se tocó el brazo, intentando sentir en la piel cualquier señal visible de lo que había dentro de ella. Nada, era solo carne y hueso, tan común como cualquier humano. Pero por dentro había una fuerza que había explotado sin que ella la comprendiera. El grito, la forma en que el rey dudó, la forma en que todos retrocedieron, no era una ilusión. Ella había detenido una guerra con una sola palabra,
Y, sin embargo, en lugar de alivio, se sentía aplastada. Si era verdad lo que la bestia decía, si era de verdad descendiente de una sangre perdida, entonces no había forma de esconderse. El rey la perseguiría, la corte le temería, y hasta la bestia la miraba como si fuera más un mito que una mujer. ¿Quién quedaría para ver a Serena simplemente como Serena? Lágrimas calientes amenazaron con brotar, pero las contuvo con rabia. Había llorado demasiado en su vida. Había llorado por manos que nunca la sostuvieron, por miradas que la atravesaron como si fuera invisible. Ahora no. Ahora ya no podía darse el lujo de ser frágil. Respiró hondo, con la respiración temblorosa, y repitió en silencio como si fuera una oración. No seré una moneda. No seré una posesión. No seré una sombra. Al acostarse, mirando el techo sombrío del ala, Serena se dio cuenta de que la soledad ya no era el mismo vacío. Había miedo, sí, pero también había algo que nunca había sentido antes. La sensación de que, por primera vez, su destino no estaba siendo decidido por los demás. Estaba, aunque aterradoramente, en sus propias manos. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas altas del salón principal, pero su luz parecía débil ante la tensión que dominaba el castillo. La noche anterior todavía resonaba en cada pasillo. El rugido del rey interrumpido, el grito imposible de Serena, la entrada de la bestia en la sala del trono. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que el equilibrio se había roto. El rey Alfa caminaba de un lado a otro en sus aposentos privados, la furia palpitándole como veneno en sus venas. No era solo el golpe físico de la pelea lo que lo llenaba de dolor, sino el recuerdo vivo de la mirada de la corte. La mirada que había visto en él no solo a un gobernante poderoso, sino a un hombre vacilante frente a una mujer. El orgullo herido era más mortal que cualquier herida en el cuerpo. Llamó a sus consejeros más cercanos, incluso antes del amanecer, hombres y metamorfos de confianza, que temblaban al sentir el peso del silencio del rey. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, pero con una claridad que dejaba claro el peligro en cada palabra. Ella no puede permanecer libre. Si lo que vimos ayer se repite, no habrá trono que me sostenga. Quiero vigías en cada puerta. Quiero que sus pasos sean contados. Y quiero que los chismes sean silenciados antes de que se conviertan en leyenda. Uno de los consejeros más viejos, un metamorfo cuervo de ojos astutos, se arriesgó a hablar. Majestad. ¿Y la criatura? Él no retrocederá. Ayer vimos que la protege como si fuera parte de él. Si intentamos aislarla, atacará de nuevo. El rey entrecerró los ojos, el orgullo transformándose en algo más sombrío. Entonces que ataque. Quiero que el ala maldita sea cerrada con el doble de guardias. Si él sale, que lo maten. Si no pueden matarlo, que lo debiliten hasta que se arrastre. Y en cuanto a ella, se detuvo, respirando hondo, como si la simple mención de Serena le inflamara los pulmones. En cuanto a ella, decidiré personalmente qué hacer, pero no estará un paso más fuera de mi control. Mientras las órdenes se esparcían como veneno por las venas del castillo, Serena despertaba en su habitación con la extraña sensación de que la noche anterior lo había cambiado todo. Apenas sabía que, al abrir los ojos esa mañana, no era solo una prisionera bajo vigilancia. Era, ahora, la pieza central de un juego de poder que el rey estaba dispuesto a ganar a cualquier costo. La primera señal de que algo había cambiado fue el rechinido metálico de los cerrojos reforzados en su puerta. Serena despertó con el ruido, el corazón acelerado incluso antes de abrir los ojos. Cuando finalmente se levantó, encontró a dos guardias frente a la entrada, rígidos, con las miradas fijas en la nada. Pero cada movimiento suyo era seguido por sus ojos de depredador. Intentó salir. El paso resonó en la piedra fría, e inmediatamente una de las lanzas se interpuso frente a su cuerpo, impidiéndole el paso. «Orden del rey», dijo el soldado sin emoción. La voz era grave, seca, como si no fuera un hombre, sino una extensión de la voluntad real. Serena retrocedió, tragando el nudo en su garganta. No eran solo guardias. Eran cadenas vivas. A lo largo de la mañana, se dio cuenta de que el castillo respiraba diferente. Las criadas que antes le traían ropa y agua, ahora la miraban con una mezcla de miedo y reverencia, como si llevara consigo algo profano. Algunas bajaban la cabeza rápidamente, murmurando palabras que no podía escuchar. Otras simplemente la evitaban, como si su tacto estuviera maldito. La noticia de su grito había corrido más rápido que el fuego en la paja seca. Cuando logró espiar por la estrecha ventana de su celda, vio aún más. Los guardias reforzaban los portones que llevaban al ala maldita,
y cadenas negras eran levantadas para cerrar pasajes que antes permanecían libres. Aquello no era solo contención, era preparación para la guerra. Una guerra silenciosa contra lo que el rey no podía controlar. Serena respiró hondo, con las manos apretadas contra la piedra de la ventana. La sensación de prisión era sofocante, pero había algo nuevo latiéndole en el pecho. Antes, ella lloraría. Antes, aceptaría su destino, y se marchitaría bajo la sombra de las órdenes ajenas. Pero ahora, cada barrera impuesta por el rey, parecía solo reforzar la idea de que él le temía. Y si él le temía, era porque ella tenía valor. Aún así, el miedo persistía. ¿Qué pasaría si la bestia intentaba atravesar esas cadenas? ¿Qué pasaría si ella misma no lograba contener de nuevo aquello que había despertado dentro de sí? Por primera vez, Serena comprendió que estar en el centro significaba más que ser disputada. Significaba ser casada. Al caer la tarde, Serena ya había contado cada piedra de la pared, cada respiración de los guardias del exterior. La sensación de prisión la sofocaba más que el aire cargado del ala maldita. Pero la inquietud no venía solo del aislamiento, era la ausencia de él, de la bestia. Desde la noche anterior, no había tenido señal alguna de su presencia, y eso la carcomía más que cualquier cadena. Cuando una de las criadas entró apurada para traerle comida, Serena percibió la oportunidad. La joven, de ojos bajos y pasos ligeros, parecía más asustada de lo normal. Al colocar el plato sobre la mesa, Serena le sujetó la muñeca con firmeza, obligándola a levantar el rostro. «Ya fuiste al ala. Dime, ¿está vivo?» La criada palideció, balbuceando. Yo no puedo. Si el rey se entera». Pero Serena apretó más fuerte, con la mirada incandescente como nunca antes. La muchacha se estremeció, sintiendo algo en ella que iba más allá de la súplica. Por fin, susurró. «Él todavía respira, pero está rodeado. El rey puso cadenas de hierro negro en los pasillos. Si intenta atravesar...» No terminó la frase. El corazón de Serena se disparó. Soltó a la criada, que salió aterrorizada, pero algo en sus ojos decía que no le contaría a nadie sobre el breve contacto. Serena corrió entonces hasta la mesa y sacó un pedazo de la tela que cubría el pan. Con las manos temblorosas, lo rasgó en tiras y comenzó a escribir, no con tinta, sino con su propia sangre, mordiéndose el dedo hasta que escurrió. Las palabras eran pocas, pero cargaban más peso que cualquier carta. «Estoy viva. No te rindas». Dobló la tela y por la noche, cuando los guardias cambiaron de posición y uno de los ventanales quedó desprotegido por un instante, Serena lanzó la tela a la oscuridad. El viento la llevó, y por un momento su corazón se apretó con la duda. ¿Sería simplemente engullida por el castillo o llegaría a quien debía? En la oscuridad del patio de abajo, dos brasas brillaron por un instante, como ojos atentos escondidos en la sombra. Serena contuvo la respiración. Era él. La bestia lo había visto. Por una fracción de segundo, sintió algo imposible. Una conexión que no dependía de cadenas, paredes o sangre. Solo un hilo invisible entre dos almas rotas, sosteniéndose en el silencio de la noche. Las brasas que brillaban en la oscuridad desaparecieron por un instante, y Serena sintió que el estómago se le revolvía de miedo. Quizás había sido solo una ilusión. Quizás la tela se había perdido en el viento. Pero entonces, algo sucedió. El aire frío que entraba por la ventana cambió, trayendo consigo un soplo cálido, casi un susurro vivo. Ella escuchó, no con los oídos, sino con la piel, con la sangre. Una voz grave, rota, atravesó la noche y penetró dentro de ella, como si fuera parte de sus huesos. «No hay cadena que me aleje de ti. Te escuché. Ya voy». Serena retrocedió de la ventana, con la respiración entrecortada. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer rasgarle las costillas. No había duda, no fue un sueño, no fue locura, era él. La bestia había encontrado una forma de responder sin acercarse físicamente, como si hubiera un puente invisible que unía sus almas. Por un instante, las lágrimas amenazaron con brotar, pero Serena se mordió el labio y contuvo el impulso. Sabía lo que aquella respuesta significaba. Él intentaría romper las cadenas, desafiar el cerco del rey, y eso podría costarle la vida. Aún así, una parte de ella, la misma que hasta entonces siempre había estado callada, no sintió solo miedo, sintió esperanza. Esperanza de que no estaba sola, de que incluso rodeada por guardias y rejas invisibles, había alguien dispuesto a desafiarlo todo por ella. Antes de alejarse de la ventana, Serena apoyó la mano contra la piedra fría y susurró, bajito, sin saber si él podría oírla o sentirla. «Entonces ven, pero no solo por mí.
Ven porque juntos ya no seremos prisioneros. Desde afuera, en el patio oscuro, un rugido bajo y contenido respondió, reverberando en las murallas como una promesa.